Porfirio Barba-Jacob decidió abandonar el país a fines de 1929, pero como no tenía el dinero suficiente para transportarse a México, un grupo de intelectuales resolvió organizarle un recital en el Teatro Colón. El recital se realizó el 6 de diciembre de 1929 y Barba-Jacob fue presentado por el maestro Rafael Maya, quien pronunció un extraordinario discurso, una bellísima página crítica sobre el poeta colombiano. La asistencia a dicho recital, según nos narra el mismo Rafael Maya y también Alcides Arguedas en su libro El paso de las sombras, la asistencia, repito, fue muy precaria, pero el recital en sí fue un verdadero éxito porque Barba-Jacob era un declamador insuperable, era un dueño y señor de la palabra. Él se transfiguraba, él se transformaba, era un hechizado. El movimiento de sus manos, las tonalidades de su voz, el movimiento de su cuerpo eran maravillosos, eran espectaculares. Él era muy teatral, muy histriónico, de tal manera que el público que asistió salió muy complacido. La platea se llenó completamente por intelectuales y por periodistas, pero los palcos que estaban destinados al cuerpo diplomático, a la alta burocracia bogotana y a elementos muy prestantes de la sociedad, esos palcos permanecieron vacíos. Fue una especie de desplante, de vacío que le hizo la clase alta a Bogotá, y nadie se explica este fenómeno un tanto discriminatorio en relación con Barba-Jacob, puesto que él se fue formando cierta fama de bohemio, de persona de malos hábitos. De todas maneras, tanto el discurso de Maya como la actuación de Barba-Jacob fueron extraordinarios. Lo recaudado en este recital fue suficiente para cubrir los gastos del poeta, para que él pudiera cumplir uno de sus grandes sueños, que era volver a México, país al cual él consideraba como su segunda patria. Ahora quiero mostrarles un documento muy importante. Esta es la colección del suplemento literario del Espectador de 1929. Es uno de los pocos ejemplares que existen porque, como todos saben, los archivos del Espectador fueron quemados en 1952. Aquí tenemos el discurso magistral pronunciado por Rafael Maya en el famoso recital de Barba-Jacob en el Teatro de Colón el 6 de diciembre de 1929, tal como aparece aquí en esta publicación. Hay que estar hechizados. ¿Y cómo se hechiza uno, maestro?, me dice un joven de rara belleza y numen 7 mesino. Ah, le respondo yo, viviendo.
Barba Jacob no padece su homosexualidad, la asume plenamente tanto como lo permite su época. Eso está muy claro en sus poemas. Pero lo interesante en esa experiencia, en el caso de este poeta, es la autenticidad con que lo vive en una forma desgarrada, sin misoginia, es decir, sin enfrentarse o distanciarse de la mujer, sino permanentemente viviendo esa nostalgia e incluso haciendo incursiones en el campo femenino. La época fue bastante despiadada con Barba Jacob, pero él no se arredró. Fue indudablemente uno de los pioneros en este campo y su poesía quedará también vista desde ese aspecto, la valentía y la hondura con que trata este tema en algunas de sus mejores producciones. Pero lo que prima fundamentalmente al final es la identificación con los desarraigados de todo tipo, la profundización en sus problemas sexuales, la hondura con que vive la falta de una patria y de una familia y de una infancia feliz. Todo esto lo llevan a escribir con una gran profundidad sobre el desarraigado. Tal vez lo que es más importante advertir en la obra de Barba Jacob en su relación con el amor es la complejidad de las manifestaciones del amor que se presentan en su poesía. No hay en él una exclusiva mirada sobre uno de los costados del amor. Lo mismo si dice en el poema El son del viento, y moviendo a las normas, guerra, fui Eva y fui Adán, o cuando habla del temor que él tiene de que reproducirse, de que tener hijos sea una especie de crimen, como en ese poema tan hermoso, Triste amor, con todo, Cintia mía, en la noche nevada, junta a mi carne lívida, tu carne sonrosada, y un hijo rasgue otrora las brumas del camino. Si es crimen dar renuevos a la materia oscura, yo purgaré en mí mismo la erótica locura de dos lobeznos tristes que amamantó el destino. En todos los casos, Barba Jacob está siempre hablando de la complejidad del amor como pasión, como destino, pensando en el amor filial, en el amor que tenía por su abuela, en el amor que tuvo por sus amigos, en el amor que tuvo por Rafael Delgado, a quien prohijó, de quien fue padre adoptivo, en el amor místico, en el amor idealizado. Es posible recorrer en la obra de Barba Jacob los muchos matices posibles del amor espiritual y del amor carnal, y sería un error simplificar todo ello y pensar que hay en él una mirada parcial, una mirada estrecha sobre ese tema que es central en su poesía y que nutre buena parte de las expresiones de sus versos. Me tocó por suerte ser la sobrina de Teresita Jaramillo Medina, la eterna novia de Miguel Ángel. Para mi familia es más especial el nombre de Miguel Ángel, inclusive que el de Porfirio Barba Jacob. Miguel Ángel comenzó aquel enamoramiento, digamos, a muy temprana edad. Teresita era una niña muy bella, una rubia preciosa, una tez muy bella, unos ojos azules muy bonitos, y de todos modos una mujer de esa época sometida a la obediencia de los padres, y no quiso tal vez contrariarlos porque ellos se opusieron a ese noviazgo. Ese noviazgo surgió en Angostura, eran muy jóvenes los dos, menor claro Teresita, pero a los padres por cualquier motivo no les satisfizo ese noviazgo, se opusieron a él y pusieron tierra de por medio, se trasladaron de Angostura a Yarumal, y con el fin de poner esa barrera que ellos querían poner, pero no era tan fácil a una persona tan enamorada como Miguel Ángel decir que le iban a poner un impedimento, y se valió de la amistad que él tenía con Kiko, el poeta, con Francisco Jaramillo Medina, hermano de Teresita. Se valió de esa amistad para poder
digamos un término, colarse a la casa de Teresita, entraba con alguna frecuencia. Ya él, viéndose rechazado por la familia, viajó, se abrió horizontes, sufrió, pasó mil peripecias en el mundo. Regresó a finales de los años 20, regresó y quiso verse con ella. De hecho, una hermana y el esposo de ella, Julia Jaramillo y Ricardo Hernández, quisieron acompañarlos en ese encuentro. Fue un encuentro emotivo, Teresita muy asustada, me imagino. De hecho, pues yo no había nacido, y él siempre le hizo el reclamo, y una hermana alcanzó a oír cuando él le dijo: Teresita, ¿qué pasó entre nosotros? ¿Por qué me rechazaste? Y ella, Julia la hermana, oyó cuando él le respondió: no fui yo, no soy culpable. Después de aquel viaje que él hizo hacia Colombia y que se entrevistó con Teresita, él todavía continuó escribiéndole. De hecho, fue en esa época cuando él escribió Elegía de un azul imposible. Le escribió también poesías muy lindas, que unas se conocieron, otras las guardó Teresita, ella tenía todo su derecho. Se conocieron las que Miguel Ángel quiso que se conocieran, pero ella guardó todo esto con un amor tan grande en un cofrecito por toda una vida. Cuando ella presintió su muerte, con su hermana Julia quemaron las cartas. Ella no quiso que aquella maravilla de literatura y de poesía y de todo aquel encanto hubiera quedado como herencia a la historia del local. Ella la destruyó. Ella tendría sus motivos, tal vez su misma timidez, el pudor que encierra, el haber perdido aquel amor que ella quiso, que tal vez quiso ella llegar a realizar y que no le fue posible. Entonces no quiso que nadie heredara su dolor y el amor de Miguel Ángel. Una de las canciones que él escribió, que es muy linda, llama A Teresita. Él la mandó como poesía. Alguien la musicalizó y hoy en día es un bambuco precioso.